parecidos, pero si recordamos a los hongos, tenemos el micelio, que está en todo el suelo y que, por ejemplo, cuando uno tal vez arranca la raíz de alguna planta o algo así, está cubierta de algo blanco, sabemos que eso es el micelio y todas las hifas ahí. En el caso de los mixomicetes es este plasmodio, entonces se ve como una masa gelatinosa y generalmente de color amarillo. Estoy más que segura que si ponen en Google y hay gente que ha ido a bosques húmedos, lo han visto. Es muy, muy común. Todos los mixomicetes son chiquitos, o sea, no hay posibilidad que te encuentres un mixomicetote. Hay uno que es grande y que se llama, le dicen hongo de palo y precisamente en la Malinche se lo comen en quesadilla. Y es un mixomicete. Este sí forma, es como esas excepciones, como la típica respuesta de los biólogos, depende de la especie. que hay algunos que siempre como, no es como una regla, ¿verdad? Entonces, este sí forma un cuerpo fructífero muy grande. Ahorita no recuerdo el nombre, pero sí hay algunos papers comentan sobre esto porque hicieron un trabajo ahí con una comunidad de lo que consumían y el que consumían era hongo de palo, le dicen. Y no es un hongo, ya sabemos. Y es un mixomicete, pero si ustedes ven el cuerpo fructífero sí parece un hongo. Pero entonces en la generalidad, o sea, la mayoría de los mixomicetes sí son chiquititos, ¿no? Sí, la mayoría sí. Incluso cuando publican ustedes las fotos en la página, yo creo que ya la gente cuando los empieza a ver son increíblemente lindos, la verdad. No es porque me guste el grupo, pero en realidad son muy, muy bonitos y muy llamativos. Y también creo que incluso hay muchas cosas artísticas, dibujos en acuarelas, collares hasta he visto que hacen todo eso, porque en realidad no es como muy famoso, muy común de encontrarlo, pero sí también tienen como ese aspecto muy llamativo. Lado artístico tienen los mixomicetes. Sí. Pues si ustedes están ahí caminando por el bosque, por el parque y ven algo que creen que puede ser un mixomicete, tómenle varias fotos de diferentes ángulos con diferentes acercamientos si pueden y mándenlas y nosotros se las pasamos a Paula porque nosotros no creemos que lo podamos identificar y Paula nos dirá si es o si no es, o al menos si parece. Aquí yo estoy comprometiendo a Paola a identificar los mixomicetes de la comunidad. No, me encanta la actividad. Incluso la podríamos hacer en conjunto con nuestro grupo de mujeres en la micología. Sería súper bonito. Sí, esto se planeó ahorita, pero va a salir buenísimo. Es la onda de la improvisación. Planes. Exacto, yo sigo pensando que el mejor plan es que estén en quesadillas. Aquí tengo el nombre, se llama Reticularia lycoperdon. Sí, ¿qué digo? Creo que tal vez cambió a Enteridium lycoperdon. No, pues imagínate pedir una quesadilla de esas. De Enteridium lycoperdon. Sí. Oye, Pau, pues este proceso que cuentas a mí se me hace que está muy padre y bueno, me imagino que el trabajo de campo debe de ser, como dices, muy bonito porque conoces lugares que tal vez en otras circunstancias no conocerías, ¿no? Que no está tan fácil, y lugares pues más vírgenes o no sé, me imagino muy paradisíacos. Bueno, el Caribe pues sabemos que es muy paradisíaco, pero bueno, pues ahí está la mosquiza, el calor, tienes tus inconvenientes, pero vale la pena. Entonces, vale mucho la pena. Recolectaste todas estas muestras, ¿no? Con tu equipo, las estuviste ahí en el laboratorio, les diste humedad, las estuviste revisando. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontraste? O sea, ¿qué resultados obtuviste? Bueno, al proceso inicial siempre se están como tomando fotos, porque a veces uno tiene demasiado material, entonces como identificar el momento a veces es difícil, y como les comenté, yo no tenía como un laboratorio, yo tuve que improvisar en la estación donde me dieron apoyo, se llama Vica, que es la principal comanejadora de la isla. Entonces era como un espacio que yo traté de ambientar, pero es muy muy difícil porque uno no tiene cómo controlar la temperatura, la humedad del sitio. Entonces yo creo que esa fue una de las razones tal vez que afectó el cultivo de cámaras húmedas.
Entonces solo podía llegar hasta, y solo tenía un estereoscopio, no tenía microscopio, entonces solo podía llegar hasta una identificación preliminar de estereoscopio. Para eso tuve uno de mis asesores es precisamente mexicano, de la Universidad de Tlaxcala, que siempre me cuesta pronunciar. Cuando fui me preguntaba, ¿a dónde va, señorita? Tlaxcala, me decían, ¿qué? ¿Qué? Demasiado difícil. Entonces tuve una estancia por un mes en la Universidad de Tlaxcala, Autónoma de Tlaxcala, y estuve como en todo ese proceso de capacitación con él me ayudó bastante a la parte de identificación, fue bastante trabajo, la verdad, porque fue todo un mes, hasta fue un poco triste en un aspecto porque casi no pude conocer mucho, porque sí tenía que estar trabajando de lunes a viernes y sábado y domingo sí estaba en la casa escribiendo y cosas así. Entonces fue un proceso también ahí bonito, también aprendí muchas cosas y de ahí fue donde logré sacar esas fotos increíbles que les mandé a ustedes. Y luego lo interesante, ya estando ahí comprobando la identificación de muchas de las especies, créanme que salió un montón de cosas súper interesantes en la cual podrían salir una infinidad de otros estudios que se podrían seguir. Por ejemplo, el mayor logro fue que se registran hay 7 nuevos registros para Honduras y uno es un nuevo registro para Centroamérica. Entonces también eso le suma bastante valor al trabajo. Perdón que te interrumpa, Pau, nada más aquí para aclarar. Nuevos registros quiere decir especies que sabíamos que existían pero no se habían reportado en Honduras o en Centroamérica, ¿cierto? Es correcto, sí. Ok, entonces 7 nuevos de esos. Sí, y eso ayuda también como a poder, por ejemplo, Honduras ya empezar como todos estudios de reportar en los diferentes grupos, ¿verdad? Y más en este grupo que, como les mencioné, no estaba siendo trabajado por ningún hondureña en el país. También otro aspecto súper interesante es que al ver las claves taxonómicas, algunas de las especies se vio que algunas características no entraban en la descripción. Por ejemplo, tamaños de esporas que tal vez eran la misma especie, pero tal vez viene aquí lo interesante de las islas. Muchas especies empiezan como a modificar varias estructuras para poder adaptarse a estos ambientes que a veces tienen ambientes muy extremos para poder vivir. Entonces también eso surge la duda de poder llegar a hacer más estudios moleculares acerca de esto, que podrían ser nuevas especies, nuevas variedades. Entonces también eso fue muy interesante. Incluso, bueno, tenemos todas las observaciones acerca de esas especies que no encajaban en ninguna de las claves. Aquí podemos hacer otro paréntesis, nada más como para ir desmenuzando cada uno de los resultados. Nada más para que nos expliques un poquito, o sea, sin entrar en mucho detalle, ¿qué es la clave taxonómica? Cuando queremos identificar un organismo, hay características. Cuando ya ha sido identificado previamente, ya tiene una lista de características, por decir así, que nos van a decir qué es. Nos van a decir si este organismo cumple esta y esta característica. En el caso de los mixomicetes, por ejemplo, el tipo de espora, el tamaño de la espora, el tamaño de otras estructuras, colores, etcétera, etcétera. Está la especie. Entonces vamos a tener todo ese listado para poder ir dando como un check. Tiene esto, no tiene esto. Entonces voy a pasar al siguiente para ver si es el siguiente. Y así vamos descartando hasta llegar a cuál es el que es más parecido o exacto. Bueno, tiene que tener las mismas características, y también por eso se recomienda no solo usar una clave taxonómica, sino que nosotros, por ejemplo, usamos como 6 claves taxonómicas para confirmar como cada una de las especies, y que aún así, como sabemos ahora, también luego viene la parte molecular, que esa parte sí no estaba incluida en el estudio, que sería muy interesante. Igual las muestras están guardadas y se podría hacer a futuro. Sí, esto de los análisis taxonómicos es como lo que decía Pau al principio, nada más de ver a los mixomicetes creían que eran hongos y los clasificaron ahí, y luego ya conociendo su ADN, pues conocemos más de los organismos y vemos dónde los ponemos. Entonces, una clave taxonómica
pues las hacen las personas de acuerdo a lo que observan. Entonces es como un test que literal es así como pasa a la página 32. Si tiene tal cosa, entonces pon tú que tú estás en la sabana y ves un animal y entonces empieza. ¿Tiene 4 patas? Sí, entonces no es una serpiente, ¿no? Entonces pasa. Es como una adivina quién. Más o menos, es amarilla y ya, no, entonces no es una jirafa. ¿Tiene melena? Sí, digo, lo estoy obviamente diciendo a un grado bastante ridículo, pero es eso con características biológicas como muy específicas. ¿Tiene melena? Sí. Ah, entonces es un león. Y entonces va siguiendo así como los pasos que alguien se tomó la molestia y el arduo trabajo de hacer ese tipo de claves para que tú las puedas ir siguiendo y eso te lleva hasta la especie que es muy específico. Y ya si quisieras conocer más, haces análisis moleculares que lo único que quiere decir es que sacas el ADN y lo analizas y pues encuentras cosas, ¿no? Nos dijiste que utilizas un estereoscopio en vez de un microscopio. ¿Qué diferencia tiene? Son menos aumento, no va a ser al nivel del microscopio, que es para ver todavía más estructuras más pequeñas. Entonces esta es como una poder ver de manera macro, por decir así, pero tampoco tan específica una estructura. Entonces, al ver, hay cuestiones que nosotros sí vemos, como por ejemplo, en un hongo podemos ver que tienen como poros a simple vista, pero al verlos al estereoscopio nosotros ya podemos ver como hasta la forma del poro, ya se ve un poco más específico. Entonces, siempre por eso con este grupo se recomienda primero verlos al estereoscopio para ver esas características macro y confirmarlas, porque a veces uno puede ver algo, pero tal vez no estar tan seguro. Entonces la puede confirmar ahí y luego para algo ya más específico ya sí lo pasamos al microscopio. Ok, entonces, encontraron nuevos registros con las claves taxonómicas, potencialmente nuevas especies. Bueno, habían algunos. Ese año fue bien caótico, el año de mi colecta. Hubo un huracán, entonces también tenía, por ejemplo, otro método que captura las esporas para luego hacer estos cultivos que les comentaba y ver qué salía. Pero el huracán se las llevó, entonces las perdí. Qué mala también onda. Creo que también factores antropogénicos, porque hay mucha gente que ha querido empezar a cultivar y a meter ganado a la isla. Bueno, ya han metido. Entonces, de manera ilegal comienzan quemas. Y precisamente uno de los sitios que también tenía las cámaras, no solo fue el huracán que se llevó las cámaras húmedas, sino que todo el incendio las quemó completamente. Ay, entonces, no. Sí, fue muy interesante, la verdad. Entre otras historias que después se las cuento. Luego, aunque yo creo que uno en el momento es como bien impactante y más para uno de estudiante cuando está en el proceso de tesis y dices, no, perdí todo, ¿qué hago? Este era mi punto de muestreo, ¿ahora qué hago? Y decidí seguir monitoreándolo. Lo interesante fue que ese sitio, cuando creé un cultivo, salió una gran cantidad increíble de un Myxomycete que se llama Dickia, el género. Y cuando empiezo a buscar varios papers, o sea, no se puede decir con certeza lo que voy a decir, pero como le digo, esto abre más estudios, veo de que esta especie la han encontrado en estudios con Myxomycetes que han hecho diferencias entre las especies, diversidad y especies que hay en zonas súper vírgenes, pristinas, por decirlo así, y zonas que son súper intervenidas. Que se encuentre este Myxomycete puede ser alguna señal ya con más estudios de que podría ser algún indicador, podría tener ese potencial de indicador biológico. No quiero decir que es un indicador biológico como tal, aclaro, se necesitaría más estudios, pero ya que se haya encontrado en varios sitios y que venga como con este antecedente, sería muy interesante seguir estudiando esto, como esta capacidad que pueda tener de regenerar estos sitios que han sido altamente intervenidos, que eso ya se ha hecho como con hongos, por ejemplo. Eso también fue como algo muy, muy interesante. ¿Cómo dijiste que se llamaba Pau? ¿Dickia? Dickia. Dickia. D-A-C-H-E-A. Ok, Dickia. Y es súper lindo porque tiene como varios colores. Oye, y ya que estabas, que no se nos olvide que Pau estaba mostrando en 4 ambientes distintos,
que no se nos olvide que eso pasó. ¿Y encontraste como alguna diferencia de los mixomicetes que habitaban en cada uno de los ambientes? Sí, en la parte del bosque de mangle, que tal vez fue la parte como negativa, no encontré. La parte cuando hice la